Historias que te van a impactar. Relatos asombrosos. Magia. Misterio. Todo eso ocurre cuando la luz se apaga. Comenzamos. Cuando la luz se apaga, ya arranca una nueva emisión. Antes de ello, ya saben, les recuerdo suscribirse al canal, compartir este video, darle like y además no olviden ir a la página de Facebook donde podrán enviar su relato. En la parte de abajo, en la descripción, dejo el link para que vayan a la página. Además también aquí hay un teléfono donde pueden enviar su relato si ustedes gustan narrarlo. Cuando la luz se apaga constantemente recibimos relatos. Muchos acontecimientos paranormales surgen y a continuación vamos a leer uno que ha llamado mi atención y lo leo tal y como llegó a mis manos. Y es que Aculco es un pueblo misterioso que encierra algunas historias. Esta vez Daniel envía su relato ya que él conoce de la zona, así que con mucho gusto se los cuento. Amigos, mi nombre es Daniel y vivo en una zona cercana a Aculco, acá en el Estado de México. Aculco tiene ciertas peculiaridades, como es su densa niebla y un frío que la verdad cala hasta los huesos. Aunque mucha gente lo visita porque es un pueblo muy bonito y cada fin de semana yo vendo algunos recuerdos en una zona que me asignaron y así gano algo de dinero. Mi mamá me cuenta que su abuela era muy afecta a las historias de terror, pues el pueblo es en sí bastante misterioso y en una ocasión le contó una historia de una bruja en el pueblo, que hasta nuestros días esta historia es muy conocida. Según esto, había una mujer que era muy bella, muy delgada y sobresalía de todas las demás. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar, pues según cuentan sus familiares tenían prácticas de magia negra que ponían a temblar a todos los pobladores. Así que los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes y los adultos ni siquiera eran capaces de verla a los ojos. Pese a su belleza, nadie se le acercaba y normalmente, aunque a los hombres les parecía muy atractiva, el miedo que tenían por lo que contaban terminaba por alejarlos. Los años pasaron y pese a su gran belleza, se fue quedando sola. El miedo podía más y nadie se le acercaba, sin embargo, ella anhelaba tener un hijo y era un deseo demasiado grande, aunque sinceramente ya veía muy lejos esa posibilidad. Y es que ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio, así que recurriría a otros métodos. Poco a poco se dejó envolver por fuerzas oscuras. Debido a esto, su semblante fue cambiando. Ya no era la de una joven resplandeciente, sino el de una mujer sombría y llena de amargura. Debido a la soledad que ella padecía, su amargura fue cada vez más grande, y mientras veía que otras mujeres podían llenarse de hijos, ella sentía un enorme vacío en su vientre y en su corazón. Esto también hizo que las burlas fueran una constante en su vida y por ello es que el odio fue gestándose más grande en su corazón, anidando un gran rencor. Según decían los pobladores, la mujer estaba lista para hacer un pacto demoníaco y con ello dar pie a una supuesta venganza. Esto dicen que ocurría porque escuchaban que hablaba con alguien en su cuarto, aún sabiendo que nadie se le acercaba por ninguna razón. Además, salía un extraño olor de su casa. Poco tiempo después, Aculco se volvió un pueblo lleno de terror. Primero, desapareció un niño, luego 2 y por último, un tercero. Todos sabían que aquella bruja estaba envuelta en este dilema, así que un día el pueblo acudió armado. Se reunieron y fueron con antorchas y hachas. La idea era quemarla viva. Sin embargo,
nadie abrió la puerta de su cuarto. Entonces, la gente decidió entrar por la fuerza y a hachazos fue que derribaron la puerta. En ese momento, una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. La voz era como de ultratumba. Primero lanzó groserías y palabras llenas de odio. Después, cuando el terror ya invadió a todo mundo, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como una venganza en contra del pueblo, sobre todo por sus burlas. En ese momento, un hombre quebró su propia paz y dio algunos hachazos al árbol. Sin embargo, se escuchó un grito de niño con un profundo dolor. Entonces, la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los 3 niños se encontraban ahí atrapados junto a ella. Y por ellos le hacían daño al árbol, de igual forma le iban a hacer daño al alma de aquellos niños que ya habitaban ahí. Mucha gente aún teme en la actualidad, pues según contaba mi abuela, si alguien clavaba un cuchillo en el árbol, sale la savia del árbol y después se tiñe de rojo, como si de sangre se tratara. Posteriormente se escuchan lamentos como si del mismo infierno procedieran. Esta historia es bien conocida por todos los pobladores y seguramente alguien más se las podría contar, porque es una historia que ha pasado por varias generaciones. Incluso el árbol aún está ahí. Cuando quieran pueden verificar por ustedes mismos lo que yo les cuento. Saludos y gracias por leer mi relato. Sin duda, como ya les he mencionado, los pueblos de México guardan un sinfín de leyendas, historias y cuestiones que cuentan con actividad paranormal. Vamos al siguiente relato. Esta vez retomamos el tema de los saltos en el tiempo, las puertas astrales, los vórtices, y Daniela cuenta su historia. Antes le quiero mandar un saludo, pues ella así lo pidió. Comenzamos. Espero lean mi relato. Mándenme un saludo, soy Daniela y me gustan mucho las historias que aquí cuentan. De hecho, el mío me animé a contarlo porque escuché algo parecido aquí y me llamó mucho la atención. Esto fue un sábado por la noche. Primero yo había ido a un bar con unos amigos. No suelo tomar mucho, quizá una cerveza y platicar, y a lo mucho 2 cervezas. Normalmente tomo alguno de los últimos metros para alcanzar a llegar a mi casa a buena hora. Esa vez se me hizo más tarde de lo habitual, pues una amiga se puso algo mal. Ella malcopeó y empezó a vomitar afuera del bar al que fuimos en el centro. La cuidamos hasta que su novio la llevó a su casa. Para esto dieron como las 12, eran 11:40, 11:45, algo así. Yo entré al metro Isabel la Católica, pues voy rumbo al sur de la ciudad, ahí por el metro General Anaya. A los que viven en la Ciudad de México más o menos se ubicarán, entonces pues tengo que hacer un transbordo. Solo es una estación de Isabel la Católica a Pino Suárez, así que no tardo mucho en tomar la siguiente línea del metro. Cuando subí al metro, pues ya iba apurada porque quería alcanzar el metro, así que ya estaba ahí esperando y algo impaciente. Al subir al vagón, pues solo iba yo, así que no me intimidé ni nada. Les digo, solo era una estación. El metro avanzó inmediatamente y pues lo que les diré, casi nadie me lo creen, pero así pasó. El metro entró al túnel y siguió avanzando. Yo creo íbamos a la mitad de la estación entre el túnel y la siguiente estación, que era la mía, cuando se fue la luz. Y yo dije unas groserías porque se me hacía tarde. Cuando regresó la luz, parecía todo normal. El metro volvió a avanzar. Quizá pasarían unos 30 segundos. Y cuando llegamos a la estación, ¡oh sorpresa! No era la mía, sino era la estación Candelaria.
que son como 3 estaciones más de donde yo iba. En serio, así pasó. Ahí ya era imposible para mí llegar a tiempo porque tenía que regresarme. Así que tuve que tomar un taxi. Pero en verdad, en 30 segundos pasamos 3 estaciones. Les juro, esa noche solo bebí una cerveza. Y por ello es algo que le busco explicación y no logro encontrarla. Nadie me puede dar una explicación y a veces no me creen. Espero que aquí otras personas que tengan experiencias similares las cuenten. Gracias por leerme y espero me crean, porque el metro es un lugar extraño y yo puedo asegurar que a mí me pasó eso. Sin duda un relato interesante. Los viajes entre la realidad y esos saltos dimensionales es algo que a muchas personas aún le han ocurrido y dan mucha tela de dónde cortar. Yo espero que me lleguen más relatos sobre este tipo de acontecimientos. Pero bien, un relato más se acerca. Curiosamente, muchas personas tienen vecinos que se dedican a la brujería, santería o algunos rituales que pueden despertar seres de oscuridad. Cada uno de nosotros es responsable de sus actos y acá no hay críticas a lo que cada quien realiza. Acá solo contamos lo que las personas nos hacen saber. Así que bien, les leo el relato. Saludos, soy Diana y vivo en Ecatepec, en el Estado de México. Desde acá los escucho. Pues mi situación es la siguiente. Vivo en un fraccionamiento y a mí me ha pasado que desde hace un año a la fecha, a mi familia y a mí nos ha ido bastante mal. Hace unos días contacté con una persona, pues ya era realmente una situación que no nos explicábamos. Esta persona se dedica a hacer trabajos de magia blanca y me la recomendó mi mamá, pues dice que a ella le ha funcionado. Les platico que todo esto empezó justo cuando una vecina vino a mi casa. Al parecer, a ella le asombró que nos fuera tan bien, pues durante el rato que estuvo, empezó a realizar ciertos comentarios incómodos, como que en qué rutas robaba mi esposo, o si vendíamos drogas, o cosas así. Nosotros somos comerciantes, vendemos tortas y licuados afuera del metro. En esa época nos iba tan bien que ya teníamos 4 puestos y todos bien aclentados, pero con el paso del tiempo empezamos a perder clientes. Mi esposo tuvo un accidente y durante 2 meses tuvo que dejar de trabajar, lo cual hizo que fuéramos vendiendo los puestos. Al día de hoy ya solo tenemos uno y con eso tratamos de medio mantenernos. Cuando yo consulté a esta bruja me comentó que alguien me estaba haciendo un trabajo y yo, que realmente no creía en eso, tampoco se me hizo algo muy extraño, pues constantemente encontraba cosas afuera de mi casa, animales muertos dentro de cajas, platos con comida, huevos podridos y cuestiones así. Esto me hizo pensar que mi vecina es la que ha provocado ese mal en mi vida y que por su envidia trata de perjudicarme. Incluso noté que me faltaban unas fotos que yo solía tener en mi sala y pienso que ella se las llevó aquel día que la dejé entrar a mi casa. Quizá mi relato no es tan extenso, pero quería contárselos para que tengan cuidado en su vida diaria y no metan a su casa a cualquier persona. Gracias por leerme y trataré de sentirme más tranquila. Saludos y mucho éxito, ya que gracias a estos espacios uno puede contar este tipo de historias. Como les decía, las fuerzas negativas están presentes y si hay personas que puedan hacerles daño, ustedes traten de acercarse a las fuerzas que los llenen de luz. Quizá ahí encuentren un equilibrio en sus vidas, pero sobre todo, muchas bendiciones. Hoy tenemos un relato más, pues ya estamos festejando que llegaremos pronto a una meta importante para este canal. Así que vamos con otro relato, pues los casos de brujería, como les acabo de mencionar, pueden tener consecuencias fatales.
Les leo a continuación el relato que envió Catalina. Buenas noches, mi nombre es Catalina y quiero contar lo que le pasó a mi mamá cuando yo era pequeña. Nosotros somos de Veracruz y por allá se habla mucho de brujos y cosas por el estilo. Y cosas así. Bueno, pues les cuento que mi mamá no era de mucho dinero. Por ello es que cuando yo iba a nacer me tuvo en condiciones bastante humildes, pues mi papá la abandonó al enterarse que estaba embarazada. Mi mamá no tenía para ir a un hospital, entonces decidió ir con una comadrona, que así es como le llaman a las mujeres que ayudan a dar a luz. Mi mamá me dice que la señora fue muy amable, pues desde un principio le dijo que ella no tenía para pagarle, y esta señora le dijo que no había problema, que a ella le bastaba con que todo saliera bien. El parto fue normal, yo nací, y sin embargo, a los pocos días empecé a sufrir de algunas enfermedades. Mi mamá seguía en esa condición económica muy mala, así que decidió acudir con esta misma señora, pues le tenía confianza. Ella le decía cosas como que era normal que los niños se enfermaran, que no se preocupara. Fue como unas 3 veces y siempre le decía exactamente lo mismo. Pero en una de esas ocasiones, mientras esta señora se descuidó, ella entró a otro cuarto que tenía ahí junto. Ahí encontró una foto de mi mamá y junto a esto había una especie de altar con algo que parecía ser parte de mi cordón umbilical. Ella se asustó mucho, pero prefirió no preguntarle qué significaba eso. Pues ya, se salió de ahí y fue a buscar a una tía y le comentó lo que vio. Mi tía se extrañó, pero la llevó con otra bruja. Esta bruja le dijo que la estaban trabajando y que seguramente esta señora había pagado algún favor a fuerzas sobrenaturales conmigo, que si seguía así de enferma, pronto iba a morir, yo siendo una bebé. Durante unos 15 días, esta otra bruja le estuvo ayudando a mi mamá a repeler esta brujería, hechizo, o no sé cómo llamarle. Finalmente, un día le dijo que había logrado acabar con ello. Mi mamá me cuenta que yo comencé a mostrar muy buena cara. Ya comía bien, estaba saludable. Había ganado unos kilitos y todo súper bien. Como al mes de que pasó esto, a oídos de mi mamá llegó el rumor de que habían encontrado a la comadrona que me había embrujado muerta, seca. Parecía que alguien le había chupado la vida y el cuerpo. Así se encontraba cuando la hallaron. Aún hoy en día tengo la fortuna de que mi mamá me cuente esta historia y por ello sé que lo que cuentan aquí es muy cierto, pues al menos, aunque yo no recuerdo lo que a mí me ocurrió, siento que mi mamá no me mentiría en algo tan serio. Gracias y buen programa. Vaya impresión. 4 relatos. Este último, ni qué decir. Un trabajo en el que quizá la brujería estuvo presente. Hay muchas cosas que aún tenemos que indagar en estos temas, pero como dice Catalina, cada que leo uno de sus relatos, me doy cuenta que los casos paranormales son más comunes de lo que podemos imaginarnos. Bien amigos, por hoy ha sido todo. Quiero mandarles un saludo muy cordial, pues gracias a su apoyo, el canal ha tenido una respuesta muy importante. Les agradezco mucho de todo corazón. Sigan enviando sus relatos, no olviden suscribirse al canal, compartir el video y yo les deseo dulces pesadillas.